Es 1988 y el viejo continente vivía lo que podríamos considerar los últimos años de gloria del computador Atari de 8 bits. Sin embargo, un grupo de jóvenes programadores sería el encargado de entregarnos una serie de juegos en donde a través de un acabado conocimiento del sistema exprimirían a tope las capacidades de un microcomputador que ya bordeaba los 10 años de vida. Esta empresa, conocida como Zeppelin Games, crearía entre otros muchos títulos uno de los más icónicos de esta era, la última dorada para el Atari de 8 bits, y en donde nos presentaría un personaje de aspecto reptiloide llamado Frognum. En este capítulo especial del canal de Frognum, y en donde celebramos los 10.000 suscriptores, te invito a recordar a Draconus, un juego que es parte de nuestra historia. Como recordarás, Chile fue tierra fértil para este sistema, lanzado en 1979 con el Atari 800 y el Atari 400, que se extendería hasta 1985 con el lanzamiento de la línea XE, representada por el modelo 65 y 130XE, y su posterior lavado de cara, el XEGS. En Chile, Atari sobreviviría hasta 1994, año en que Coelsa deja de importar equipos por el cese de su fabricación en Oriente, mientras el mundo caía rendido ante los encantos de Mario Bros, lanzado mundialmente en 1985 con la Nintendo NES, quien en ese entonces tenía como máximo contendor a un pálido Alex Kidd de la Sega Master System. En el mundo de las computadoras personales se vivía una verdadera realidad paralela. Inglaterra fue cuna importante en este sentido, tanto en el desarrollo de hardware en la forma de su línea de computadores Sinclair ZX Spectrum como de software, y en donde Zeppelin Games jugó un rol fundamental a contar de 1988, tras el éxito arrollador de Cybex y Speed Ace para la Commodore 64. Ya nada sería igual. Y sería ese mismo 1988 en que la línea de computadores creadas por Jack Tramiel recibiría a Draconus, la última propuesta de Zeppelin Games, y, avalado por los éxitos previos de la compañía, fue todo un suceso. Esto le valió ser condecorado con la medalla de plata en una importante publicación de videojuegos de la época y permanecer número 1 por 2 semanas seguidas en la revista alemana Powerplay. Estos logros abrieron las puertas para una eventual versión para el Atari 8 bits, cuyos computadores contaban con los recursos adecuados para hacer brillar a Draconus de la misma manera. Para ello, a un joven de apenas 22 años llamado Ian Copeland le fue encargada la labor de portear el juego. Sería el nacimiento de Cognito, empresa hermana de Zeppelin Games creada para estos fines. Draconus es el mejor juego que jamás codifiqué y creo que es el mejor juego creado para la línea 8-bit de Atari. Ian Copeland, revista Atari User, octubre 1988. Como muchos programadores, Copeland se inició tipeando códigos en BASIC en su dormitorio con un Atari 400 y con una casetera 410 que le regalaron en 1983. Mastertronic y Codemasters fueron algunas de las empresas que disfrutaron del éxito de su trabajo. Si bien el trabajo de Copeland destaca en todos los aspectos, tal labor debió ser coordinada y dirigida por el cerebro tras Zeppelin. Me refiero a uno de sus fundadores y el creador de Cybex y Speed Ace, el programador Brian Jobling. Solo Ian Copeland es capaz de codificar juegos de este calibre para la Atari 8 bits. Ama su trabajo y le entrega toda su dedicación. ¿Qué más se puede pedir a un programador? Brian Jobling, revista Atari User, octubre 1988. Y como muchos de los hechos importantes, la tarea de portear Draconus para Atari 8 bits recayó en Copeland como una casualidad del destino. Ian Copeland vino a hacer una práctica laboral a Zeppelin Games. Le mostré la versión de Draconus de Commodore 64 y le pregunté si podía portearla a Atari. Dijo que sí, y el resto fue historia. Brian Jobling, revista Atari User, octubre 1988. La conversión siempre estuvo en la mente de Jobling, quien veía como injusto el que estos juegos de gran calidad no pudiesen ser disfrutados por los atarianos del Reino Unido y del mundo entero. Pero
te he adelantado parte de la historia sin contarte de qué va el juego, aunque a estas alturas cualquiera que se diga fanático del Atari debe haberlo jugado alguna vez, pero nunca está de más darle una repasada. El juego nos sitúa en un planeta alienígena, gobernado por la bestia tirana que mantiene todo bajo su control. Solo la intervención de su personaje principal, dividido en dos formas, una terrestre y una acuática, podrán hacer que todo vuelva a la normalidad. Se trata de Frognum, la forma antropomórfica de nuestro protagonista, quien puede caminar, saltar, dar golpes de puño y lanzar flamas y orbes de energía. En tanto, Draconute, su forma anfibia, le permite nadar y lanzar potentes chorros de agua para matar a sus enemigos. En su travesía por cavernas y laberintos, Frognum se enfrentará a distintos monstruos que le abrirán paso hacia su enemigo final, la bestia tirana, pero para ello deberá obtener los 4 ítems que le permitirán completar su tarea, los que están esparcidos por los distintos cuartos del juego. El elixir de la transformación le permitirá a través de una losa de transformación cambiar su forma anfibio y viceversa. El escudo demoníaco de Grom, en tanto, le permitirá sobrevivir a grandes caídas y continuar sin contratiempos su camino. El ojo de Cerecos develará ante sus ojos lo evidente y podrá ver rutas que antes no tenía la capacidad de ver. Finalmente, el báculo de Fyndol, el nigromante, le dará la facultad para tomar las orbes de energía que flotan en las cavernas y lanzarlas a sus enemigos como bolas de energía. Junto a una atrapante mitología, el aspecto gráfico del juego estuvo a cargo del artista Michael Owens, quien basó la creación de la bestia tirana en el alien madre de la película Aliens de 1986. Sin duda, un gran acierto. Detalles como la muerte de Frognum también son parte del imaginario de Owens, quien, según declaraciones hechas en 1988, hizo uno de sus trabajos más meticulosos en Draconus. De aspecto gótico y claustrofóbico, Draconus posee una riqueza visual poco habitual para los títulos de 8 bits de Atari. Esto, sumado al magistral trabajo de musicalización al que nos referiremos en extenso más adelante, nos ponían frente a una de esas joyas incombustibles, inmune al paso de los años. Draconus debe ser de aquellos juegos que destacan todos sus aspectos. Aún recuerdo cuando mi amigo Cristian me lo regaló en un cassette comprado en Selectronic en Valparaíso en 1991, el que por cierto ves ahora en pantalla. Tras esperar los 181 bloques de carga, que equivalían alrededor de unos 8 minutos de eterna espera, y rezando para que no hubiese un error de lectura, una pantalla negra y la posterior aparición de la palabra Draconus repetida 3 veces daban inicio a una de las experiencias que nunca podría sacar de mi cabeza. Y es en este punto donde recibiría el primer mazazo de calidad en la cabeza. Tras oír los primeros acordes de la sensacional música compuesta por un joven y desconocido músico llamado Adam Gilmour, ya nada sería lo mismo. Tanto la música como el diseño de los sonidos del juego estuvieron a cargo de este joven compositor, quien con apenas 18 años ya destacaba dentro del mundo de los compositores para videojuegos. Pero antes de seguir con esta historia, quiero presentarte a un amigo que no quiso estar ausente en este video. Hi, I'm Adam Gilmour and I wrote the music for several Atari 8-bit games in the late 1980s, amongst them Zybex and Draconus for Zeppelin Games Limited. Aunque no lo creas, las primeras composiciones para Draconus tuvieron otro destino y finalmente fueron utilizadas en un juego que estaba siendo desarrollado para Activision. When developers were working on Draconus, I was meeting up with them quite a lot and I saw some of the early graphics and got an idea for what the game was going to be about. And so I started writing music for that and just playing around with sounds. I think I'd written a new version of my Commodore player at the time that did some better things with filters. So I'd started playing around with some chords and some sounds, but I'd also sent a demo disc off to Activision as well, just showcasing some of the music I'd written. And they got in touch with me to do the music for Corporation, but it had to be done really quickly. So I started using what I'd originally written for Draconus. I started writing for Draconus. I quickly finished that off and then sent it to Activision for Corporation. That meant that I had to start writing Draconus again. And listening back on it, I think I'd written a newer version of my player as well.
and so I could start using some of the better filter effects that I had, and start to build out the Draconis soundtrack for that new game. El trabajo de composición se iniciaba en un teclado, el que posteriormente era codificado al entorno 8 bits. I tended to jam around a lot on my CZ101, and also a bit later on I got a Kawai K1 synthesizer which had some really nice really nice choirs and strings and things like that. So I'd usually just jam about on that, and then either come up with some sort of chord progression or a rhythm on the drum machine, and then I'd start off with that. I would key it into my hex assembler editor, which was Laser SM on the Commodore 64. I can't remember the name of the assembler I used on the Atari, but I would basically be typing the music straight from my head in as hex codes into the assembler, and then I'd gradually just build up from that. So if I started with a chord progression, I'd probably start working on the bass or the drums, the percussion, and then the melody, and then just really play around with it. Junto a la composición de las melodías del juego, también lo estaba el desarrollo de los efectos de sonido, que en una era en donde todo era más precario y escaso en cuanto a la disponibilidad de recursos se refería, Draconis logra generar a través de estos algo que pocos juegos de la época tenían: atmósfera. And I did notice on the Atari version, when you're in the game, there's a lot of those sort of bubbly synth effects going on all of the time, and they weren't in the Commodore version. And listening to the effects, as I remember it, those weren't meant to be playing in the background on the Atari version. Just listening to the type of effect it was, I would imagine that would have been used as a one-shot effect. I used to create a set of effects for a game, and then it was really up to the programmers how to use them in the game. So I'm guessing you might have to ask Ian Copeland about why he had that constant bubbling effect going on in the background. La tarea, una vez compuestas las melodías y efectos de sonido, fue realizar la conversión entre plataformas, para lo cual Gilmour desarrolló un sistema de trabajo que le permitió portear exitosamente muchos de sus trabajos. On the Atari, I'd often write the music first on the Commodore because the game was released first on the Commodore, and then just hand port the music data into my Atari assembler. And then most of the work on the Atari was really tweaking the sounds, because I already had the music. It was more the sounds and getting them working with the Pokey chip. What I used to do is usually write the music on the Commodore 64, because that's just the software houses used to release Commodore 64 before the Atari. So I'd write the music on Laser Assembler on the Commodore 64, and my music player used to have data sections where you would put the music notation into, and that was really a set of hex codes with things like the pitch of the note and the duration, and also what the sound patch you wanted to use was, also any effects parameters to modify the sound while it was playing. So the process of moving to the Atari was fairly straightforward. Once I had an Atari 6502 player written, I used to just key in the hex. I mean, there wasn't that much data to key in. It was easier just to key it in, have one screen with the Commodore data on and just key it into another screen with running the Atari. Once I'd moved the music over, then really the work was getting the sounds on the Pokey chip, working with that piece of music, and that's usually what took the time. Just making sure the timbre of the sounds was correct, and it was kind of balanced out. Como bien lo sabrás, tanto el Commodore 64 como el Atari XE utilizaban dos icónicos chips de sonido que definieron la banda sonora de nuestras infancias. Me refiero al chipset y al Pokey, cuyas diferencias para alguien como Gilmour era necesario conocer y manejar para obtener un producto similar en ambas plataformas. What did I really like about the Commodore 64 were the filters. I think most musicians, when you ask them about the Commodore 64 and SID chip, they'll say it's the filters that gives you a lot more control over the sounds and the kind of mood of the sounds. But what the Pokey chip really did win on is the punchiness and brightness of sound. So I used to love the bass sounds you could get from the Pokey chip, much punchier. They used to cut through a lot better than the SID chip generally. So yeah, SID chip for the mellow stuff, Pokey for the really punchy stuff.
Sin duda, el tema principal de Draconus y las melodías que escuchamos cada vez que tomamos uno de los ítems especiales del juego están por sobre la media de los compuestos para los computadores de 8 bits. Gilmour y su trabajo, sin duda, está a la altura de grandes como Rob Hubbard, convirtiéndose en clásicos incombustibles hasta hoy. Pero, ¿de dónde vino la inspiración para tales joyas como Draconus, Cybex, Ninja Commando o Blink Scar School? I used to listen to quite a lot of music at the time. It was a mixture of a lot of heavy metal. I used to have long hair. Iron Maiden, I used to love Iron Maiden. I loved their bass lines and the melodies as well, and the harmonizing guitars, really good. But I was also into a lot of sort of thrash metal, early thrash metal, a local band called Venom, and also Slayer. I was a big Slayer fan as well, like really heavy deep chords, chugging rhythms, that sort of thing. Also used to listen to quite a lot of electronic music, so Tangerine Dream, were my favourite, and then Kraftwerk and Jean-Michel Jarre and all the other electronic music that was going around in the 80s. I also was a big George Romero zombie film fan as well, and I think looking back that probably inspired a lot of the sort of darker sounds and the darker feeling in the music. I think the soundtrack to Day of the Dead probably impacted me quite a bit in the late 80s. Prueba de la inmortalidad de esta gran pieza musical es la tremenda cantidad de covers y reversiones existentes en YouTube, otorgándole al tema principal de Draconus el estatus de culto. Man, 32 years, it's a long time. I've been blown away by a lot of the covers that have been done and posted specifically on YouTube. There's been a lot of like metal versions of things like Cybex and Draconus, and I think when I read through the comments on the YouTube videos, and I kind of read them all the ones I see, there's a lot of people saying, "Oh, that's quite metal sounding. I bet he was into metal," and yeah, I was, and I was trying to make Iron Maiden sounding, Slayer sounding tunes. So when people re-record them using guitars and drums, they tend to work pretty well. I've also heard some versions that use more orchestral arrangements as well, and they are fantastic. And I look back at my musical skills at the time, and I'm just blown away by the talent of the people that have recorded these new versions. They've got much more musical talent than I have, so it's quite humbling to see those done. I've also had some nice emails from people over the years that the music has impacted them in their lives, when they were at school or whatever, and they used to enjoy listening to music, and that's really nice to hear. I've always been amazed by the retro community as well. I've been involved with the Back in Time Live a bit over the years as well, and it's amazing to see how many people are still passionate about the old 1980s chiptune 8-bit music days. It's really good. Tras el éxito del juego, tanto en Commodore 64 como en la línea de 8 bits de Atari, es válido preguntarse si sus creadores al menos se plantearon la idea de una secuela. Sin embargo, la industria por aquellos años pensaba y funcionaba de otra manera. I wasn't aware that there was any intention to do that. I think the sequels started to happen when companies like Ocean used to start spending a lot of money licensing Hollywood movies. And then, just like in Hollywood movies, they try and eke out the money by releasing sequels to things. I think back in the day, the developers were more interested in trying out new things and writing new games rather than just rehashing, the same title over and over again. They'd rather work on something totally different. And they weren't probably as cynical as, the games industry is today, where they just keep hashing out the same sorts of games, just with better graphics, the same title. So yeah, I don't think there was a plan for Draconus 2 or Cybex 2. Sin embargo, y muy ajenos a esta realidad, en Chile vivimos otra completamente diferente, y en donde nunca tuvimos certeza real del origen de las secuelas que el mercado nacional nos ofreció, tales como Draconus 2, 3 y 4.
Muchos de nosotros, avalados por el respaldo que nos entregaban firmas como Turbo Software o Prismasoft, la aparición de estos hacks en las estanterías de las tiendas como Casa Royal, Almacenes París o Falabella era sinónimo de autenticidad en nuestras mentes infantiles. Incluso algunos de estos fueron analizados en revistas de la época, como la desaparecida Televideo de las últimas noticias, siendo presentados como nuevos lanzamientos. Draconus 2 llegaba así a nuestras colecciones y nos llenaba tanto de interrogantes como de ganas de volver a derrotar a la bestia tirana. Esta vez, y tal como lo señalaba un críptico mensaje al inicio del juego, la batalla sería en el Mar Negro, en la forma de Draconute. Si bien ya nos era habitual ver las marcas de los piratas informáticos en los juegos de Atari, algunos como Pelusa Soft, John Drake o Danfield, Draconus 2 era de la autoría de una desconocida NetSoft, y en donde el nombre de Sergio Boasi se nos haría familiar de la mano de secuelas provenientes desde Zeppelin Games. Hola, yo soy Sergio Boasi y soy el autor del Draconus 2 y Draconus 3 para Atari, junto también con las versiones de Cybex 2 y Cybex 3. La historia de Sergio con los computadores Atari es similar a la de cualquier usuario regular de estas máquinas. Sin embargo, todo cambia cuando al fin puede acceder a una disquetera y a desarrollar una faceta de exploración más que de jugador. Pero ahí me di cuenta que había otro mundo con los juegos en disquete. Aparte que los tiempos de carga eran un mundo de diferencia. Entonces entré en ese tema. Seguía como jugador, empecé a conocer muchos otros juegos y en este proceso conocí a un amigo que él más que jugar le gustaba mucho la parte como técnica, incluso estudió programación en el futuro, entonces me mostraba un montón de programas que tenían, que él le llamaba como programas utilitarios, y entre esos programas me mostró el traductor, ¿sí? Que en ese momento era como el gran programa que te permitía hacer lo que todos soñábamos cuando veíamos un juego, que era así, fantasear de ponerle tu nombre al juego. Ensayo y error nada más. Porque al tener cero conocimiento de lo que es el código de un juego, simplemente lo que hice fue a ver si yo modifico. Me acuerdo que en las primeras ocasiones yo recorría los sectores, me imagino, y tú ves signos que aparecen, signos, y la verdad que me acuerdo que en el lado izquierdo de la pantalla estaba como en el código ATASC, y al lado estaban los mismos códigos pero en su número binario, pero como que de repente empecé a darme cuenta que habían como signos que como que encerraban cierta información. El mismo set de caracteres estaba acá arriba y acá abajo. Entonces, a ver, ¿y si cambia algo acá entre medio? De repente el juego no partía. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Yo no tenía más recursos que un lápiz y un papel, que es como la mayoría trabajaba en ese tiempo. Así que anoté ya, mira, sector tanto, fila tanto, columna tanto, habían tales caracteres, cosa que si yo echaba a perder el juego, y eché a perder cientos de veces el juego, pero la gracia de la disquetera era que te permitía volver de cero rápidamente. Este proceso, de carácter artesanal y en palabras del propio Boasi, muy rudimentario, no estuvo exento de problemas que solo la perseverancia y las ganas de seguir avanzando en esta aventura le permitió superarlos y seguir adelante. En este punto, la observación, la inferencia y por sobre todo la intuición juegan parte fundamental del proceso, que tuvo como principal herramienta el sistema de prueba y error. Si lo echaba a perder, volvía a escribir los caracteres y el juego seguía andando. Ya, ok, perfecto, probemos en otro lado. Y de pronto, di justo, y eso fue azar solamente, di con caracteres que cuando ejecutaba el juego, me acuerdo que partí con el Cybex. Al cambiar esos caracteres, iba jugando y de repente esa montaña que debiera estar no estaba. O en vez de la montaña había otra cosa. Entonces, en el sector tanto, en tal parte hubo un cambio. Perfecto, entonces ya sabiendo que ahí yo podía modificar, empecé a probar. Y si coloco en vez de la letra A, coloco la letra B. O colocaba A, B, C, D, F, G, porque si lo hacía de a un carácter cada vez que cargaba el juego no terminaba nunca. Y me di cuenta que ese A, B, C, D se transformaba en una serie de imágenes del juego. Entonces ahí yo diría que de una manera más intuitiva, empecé a crear
anotar nuevamente, la letra A corresponde a tal cosa, letra B. Entonces, una vez que ya encontré dónde estaba, empecé como en el trabajo de, bueno, pero ¿cómo está estructurado esto? Porque si uno observa estos juegos, la verdad que lo que juegan mucho es como cómo te ordenan las etapas, y con eso, al darle más diversidad, pareciera que son etapas muy diferentes, pero si uno analiza son los mismos caracteres siempre, lo cual me parece genial porque es una forma de optimizar recursos notable. Entonces ahí dije, bueno, entonces estas son las piezas, veamos cómo las vamos ordenando, y ahí me di cuenta que tanto el Sybex como el Draconus posteriormente tienen una estructura bien definida, que parte desde un carácter más... Yo siempre lo homologo como con un Lego, ¿eh? Cada carácter era una pieza de Lego. Y cuando yo juntaba 24 Legos, formaba, por ejemplo, en el Draconus un bloque de piedra. Perfecto. Pero esos bloques de piedra, si tú los organizabas, eran 10 bloques de piedra. Y eso era una fila de la pantalla que uno podía ver. Y cada pantalla del Draconus tenía 4 filas. Entonces, cuando tú ya empiezas a darte cuenta de la estructura, tú ya empiezas lentamente a probar y a probar y a probar. Ya con una mecánica de trabajo resuelta, Boasi debe sumergirse en el proceso de, junto con modificar el orden de los sprites en pantalla, dar una coherencia y dificultad al juego que le permita ser disfrutable por una fanaticada de este legendario título. Yo ahora último entro a internet, mapa Draconus, y te sale un mapa así, pero maravilloso. Pero no es un mapa lineal. Por lo tanto, un desafío importante, y más que términos de desafío, era el tiempo. Primero, para que no se parezca tanto al original, eso era como el primer objetivo. Y segundo, que realmente sea difícil, ¿sí? Y en ese momento ya ahí yo creo que ahí recién viene como la parte como más entretenida. Ya, ahora yo voy a diseñar el juego que yo quiero. Entonces lo primero que me planteé fue que el mapa se convirtiera en una especie de laberinto. O sea que no solamente el desafío fuera enfrentar los enemigos, no caerse de las plataformas, sino que lograr el camino para lograr salir. Y en ese sentido, cada nivel traté de que tuviera más de una salida, o de repente tú pasabas por un nivel y veías otro camino que, oye, pero por ahí no he pasado ahora, o sea, de alguna forma yo tengo que averiguar cómo salir, entonces eso te motivaba a ver, y si sigo por acá y veo que el camino se fue, entonces eso como que enriquecía un poco ¿cómo decirlo?, ese interés por seguir descubriendo, o el jugador en ese momento no sabe que la estructura del mapa es la misma, pero cuando tú lo presentas de esa forma también pareciera que todo el juego es diferente al original. Ahora, este diseño tan laberíntico que yo le pretendía dar, igual técnicamente generaba un problema, porque había que lograr ensamblar muy bien cada uno de los niveles. Y claro, uno de repente, si se fija, hay ciertos niveles que de repente no coinciden bien, que el personaje se queda un poco pegado, pero bueno, tenía que ver también un poco con la ansiedad de ver que tú ya estabas creando el juego y ojalá eso se pudiera terminar lo antes posible. Y es justamente esta filosofía la que lleva a Sergio Boasi a replantear, dentro de las posibilidades de su método de trabajo, el enfrentamiento final del juego, el que esta vez ya no estaría a cargo de Frognum, sino de Draconute, el anfibio. Me llamó mucho la atención decir, bueno, ¿y qué pasa si yo llego con este personaje al final del juego? Bueno, si llegara con el personaje acuático podría, no sé... Pero me encontré con el problema de que ese último nivel del jefe final tiene un set de caracteres completamente independiente al del resto del juego. Por lo tanto, en este juego de caracteres no existía el agua. Ahí me di cuenta que el Draconeut solamente se mueve cuando colisiona con algún carácter que sea agua. Y ahí vino el primer problema, porque uno entraba a la etapa del jefe final y quedaba estancado, no había cómo... Y de hecho, si tú entrabas como medio chueco y la llama nunca le pegaba al jefe, sonaste. Entonces ahí, bueno, como me gustaba mucho la idea, yo dije al final, no, pero esto tengo que sacar esto de alguna idea, y ahí tuve que inventar ahí recursos que en realidad era el mar negro en el cual estaba el enemigo, pero el mar negro no te permitía nadar, y ahí todo para que el monito entrara al nivel, y al final el desafío del juego no era matar al enemigo final, sino que era poder llegar a esa etapa. Si uno analiza la etapa final del Draconus 2, lo que hice fue como repetir los caracteres.
porque al final esa etapa es solo podríamos decirlo, es una foto, solo con la cabeza animada, que está muy bien unida al contexto completo, pero entonces repetí caracteres solamente, sabiendo que el enemigo no iba a hacer nada más que eso, que Frognum o Draconeud en este caso tampoco iba a poder moverse más que eso. Entonces fíjate que ese enemigo final igual uno lo mira ahora como en perspectiva y era como bien básico en realidad, ¿sí? Era impactante porque tú entrabas y veías un tremendo mono, mono feo. Tú entrabas y veías como un enemigo enorme, así, muy bien hecho por lo demás. Así, eso, yo creo que eso es lo que a todos nos cautivó con el Draconus, que pixelado y todo lo que tú quieras, pero ahí yo no podía hacer mucho en términos de diseño. A estas alturas, y con el juego prácticamente listo, solo resta la modificación de su pantalla de carga, la que en el original nos muestra a Frognum cara a cara con la bestia tirana. La versión de Boasi debía ajustarse a su nueva idea de la batalla final. La pantalla de carga del Draconus era bien impactante, era como bien impresionante, ¿verdad? En términos de definición. Por lo tanto, había que colocar ahí un sello distintivo. Aparte de aprovechar de colocar hecho por Sergio Boasi, que igual dentro, el ego que uno tenía dentro quería como que eso se mostrara, ¿eh? Pero además la pantalla de presentación mostraba a Frognum, el personaje terrestre, peleando con el enemigo final, y no era lo que el juego representaba. Entonces ahí dije, bueno, ¿cómo modifico esto? En ese tiempo tenía un programa de dibujo, que era el único que yo tenía en realidad, pero me di cuenta que si generaba un dibujo en ese programa y luego tomaba el archivo y lo metía al traductor, efectivamente cada uno de los puntos que generaba este dibujo correspondía a un código. Entonces hice un dibujo, lo convertí en caracteres, nuevamente lápiz y papel nada más. Entonces ahí me di cuenta que cada carácter correspondía a un tipo de color o grosor del pixel, y por lo tanto me tiré a la tarea de redibujar, porque si lo observamos bien, yo diría que el 50 o más un 60% de la pantalla se mantiene como el original, pero le corté el cuerpo y como que lo alargué. Yo no tenía ni tabletas gráficas ni nada, por lo tanto todo el dibujo era con joystick, así como, y es como dibujar con mouse ahora, una cuestión que en realidad muy dificultosa. Yo tampoco tenía grandes habilidades para el dibujo, por lo tanto si uno observa la pantalla, incluso hay píxeles cambiados, corridos, que me acuerdo que no supe cómo llegar y dije, no, yo lo dejo nomás, porque ya... Yo te diría que los primeros 10 a 15 sectores del juego eran la pantalla de carga. Por lo tanto estaba incorporado dentro del mismo juego, yo no tuve que tomar esa pantalla y unirla al juego después. Ya con un producto que nació por curiosidad y que luego se transformó en un desafío personal, el juego, que no pretendía ser distribuido, llega al bullente mercado de los videojuegos de Atari en Chile, de la mano de los pequeños locatarios de la época. Mi amigo, que él era más computín en eso, andaba metido siempre, tenía muchos contactos, tenía un montón de picadas, me imagino, en el centro, me imagino, uno iba por un caracol y me decía, mira, aquí metámonos, y en un cubículo chiquitito hay un caballero adentro con sus cosas. Me dijo, ¿por qué no lo llevamos? E intercambiémoslo por, para él era muy valioso, disquete y todo eso como insumos de computación. Yo le dije, bueno, entonces al final fue una distribución prácticamente involuntaria. En tiempos en que no habían redes sociales o internet, la verdad que esa era la forma, como boca a boca se iban comentando de que oye, apareció este juego, y el pirateo en ese tiempo, ¿cierto? Era lo que la llevaba. Yo creo que ahí uno a lo mejor no veía cosas, ¿eh? Porque seguramente para ellos era grito y plata, pues. Era un producto nuevo. Si era una modificación o no, yo creo que no les interesaba mucho, pero tenía el precedente de un juego que seguramente se vendía muy bien, como era el Draconus. Yo les mostraba el juego sí antes, porque primero dudaban, pero Draconus 2 no será este mismo. Entonces uno cargaba el juego, se los mostraba, jugaba un poquitito, y cuando ya veían primero que la pantalla de carga era un poco distinta, ya después veían que los escenarios eran distintos, ahí como que ahí se interesaban. Con el Draconus 3 fue un poco diferente, porque ahí ya había como
un aspecto gráfico diferente, entonces inmediatamente se veía un producto distinto. La experiencia acumulada con la modificación de Draconus dan a Boasi nuevas herramientas e ideas para iniciar su siguiente proyecto, Draconus 3. Bueno, con Draconus 3 entonces logré dar un paso más, que era modificar el aspecto del juego. Sin embargo, el desafío que venía no era menor, porque la pregunta era, bueno, ¿qué hago con todo esto ahora? Porque el arte, los diseños de los juegos de Zeppelin tenían estas estatuas, por ejemplo, era algo que era como muy atractivo, pero yo en ese momento no me sentía como con la imaginación de crear algo así. Y de pronto me encontré con que me sobraban caracteres, entonces no sabía qué hacer con ellos, y ahí empecé a pensar en generar ciertos aspectos del juego que a lo mejor pudieran ser más coherentes con la historia. Por ejemplo, en el Draconus 3, cuando tú llegas al Ojo de Cerecos, hay una especie como de ruca, ¿sí? Ahora digo, es como una ruca india, algo así, que en el fondo tratar de representar dónde vivía Cerecos, por ejemplo, que era como un mago, era como místico. Hay una gran lápida en la que aparece mi nombre. Entonces alguien podría decir, bueno, quiere representar que él está muerto ahí, ¿qué hay detrás de eso? Y la verdad que yo lo único que buscaba con eso, mira que básico en realidad, pero era que no me modificaran mi nombre. Porque uno ya se da cuenta que con algunos editores tú podías cambiar en la presentación el autor del juego. Pero si metía mi nombre dentro de algún set de caracteres del juego, eso ya iba a ser mucho más difícil de modificar, o por último nadie se iba a dar el trabajo de hacerlo. ¿Cómo puedo a lo mejor darle una diferencia un poco más, que sea más evidente para el jugador? Es decir, que parte en un lugar, y ahí pensé en como un castillo, ¿cierto? Con ladrillos, hasta con una cama, me acuerdo, había una cama, una mesa, silla, un poco tratando de simular que estábamos en los cuartos de un castillo, pero que en cuanto bajaba al siguiente nivel ya eran como el subterráneo, eran como cavernas, como catacumbas, una cosa así. Yo creo que dentro de las limitantes que me permitía lo que yo sabía hacer, como la parte gráfica me permitía de cierta manera contar una historia detrás de eso. Paralelamente al trabajo de Sergio Boasi, y debido principalmente a lo popular que Draconus se volvió entre los niños de esa época, otro joven de apenas 15 años, llamado Guillermo Fuenzalida, se lanzó sin proponérselo a la aventura de entregarnos una cuarta entrega de este juego, continuando la numeración dada por Natsoft anteriormente. Era marzo de 1993. Mira, lo que me motivó en el fondo de este proyecto, de esta iniciativa, fue el desafío. O sea, yo en ese tiempo, yo había tenido unos 15 años aproximadamente, estaba lo que se conoce como segundo medio en la educación chilena, o bien el antepenúltimo año de la escuela secundaria. Entonces, a esa edad, a los 15 años, estaba aprendiendo un poco más de lo que era el Atari. Me había metido ya más en lo que era el Atari Basic, programar hacer programas en ese lenguaje, incluso haciendo algunos juegos pequeños. Y yo quería entrar a una etapa nueva, o sea, que es como ver cuál es lo siguiente que podría aprender. Y en este caso era aprender Assembler, o el código ensamblador, para obtener en el fondo un código máquina que pudiera ser directo trabajar directamente con la CPU. Entonces, como lamentablemente en esa época no había mucha bibliografía, no había mucha difusión del tema, y si había algún material bibliográfico, alguna cosa para compartir, o estaba en inglés, cosa que significaba para mí un desafío adicional en esa época, aprenderlo, o bien no se compartía mucho, ¿ya? Entonces, la forma que yo tenía para aprender o para poder desarrollar algo era aprendiendo de los que ya habían hecho algo, siguiendo la traza. Entonces, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, en este caso, revisar los códigos que hacían otras personas o los juegos que hacían otras personas, ver cómo los trabajaban, cómo funcionaban, y a partir de eso poder yo desarrollar mi propia idea. Junto con ser uno de sus juegos favoritos, Draconus reunía ciertas características que llamaron la atención de Fuenzalida, quien define que será el juego a intervenir y de paso le permitirá adquirir nuevos conocimientos en su camino de aprendizaje informático.
Bajo esa premisa decidí tomar el juego Draconus, que era un juego que me gustaba bastante, lo encontraba bien entretenido, tenía varias cosas que lo hacía bastante interesante para poder en el fondo explorar y ver si yo podía hacer algo o por lo menos entender cómo funcionaba. Y en particular, cómo estaban funcionando las pantallas, cómo se dibujaban las pantallas. A mí me llamaba mucho la atención de que tenía más o menos 110 pantallas aproximadamente, y si tú lo piensas, 110 pantallas, teniendo que cada pantalla te ocupaba alrededor de 4 kilobytes, en el fondo el total de las pantallas eran 400 kilos. Entonces, es interesante ver cómo un programa que puede abarcar incluso solamente en el tema de las pantallas 400 kilobytes puede ser condensado en algo mucho más pequeño. Entonces eso a mí me llamaba la atención, entonces quería entenderlo cómo lo hicieron. Entonces yo me puse a examinar el código, encontré algunas cosas y poco a poco empecé a ir descubriendo cómo iba funcionando y cómo estaba organizado. Por ejemplo, cada pantalla tenía un identificador único, ese identificador único estaba asociado a 4 franjas horizontales, cada franja horizontal tenía 10 bloques por los cuales estaban funcionando y a su vez cada uno de esos bloques tenía si no me equivoco, unos 24 o algo así, cuadraditos de 4x4 y ya cada uno de esos cuadraditos 4x4 tenían 4 bytes que te daban el diseño. Entonces al final tú a partir de algo macro ibas cayendo lo más micro y hasta que al final tú tenías pequeños cuadraditos que te lo iba dibujando y te hacía la pantalla completa. Una vez comprendida la teoría de la estructura del juego, Willysoft comienza a realizar cambios para ver los efectos que estos provocarán en el software, llevándolo, sin proponérselo, a embarcarse en una tarea que no estaría inicialmente planificada. ¿Qué pasa si yo hago algo, lo modifico y empiezo a hacer algo? Entonces se me ocurrió agarrar un editor basic, sumamente primitivo, sumamente básico, o sea, no tenía ninguna ciencia ni ninguna, era lo más antiamigable que había, ¿ya? Pero la gracia que tenía es que yo podía modificar ciertos bytes en particular y empecé a modificarlo y dije ya, vamos a ver cómo funciona. Y dije ya, voy a partir con la pantalla inicial, donde parte. Fui modificando, fui viendo cómo estaban haciendo un levantamiento de los códigos, de todo cómo estaba funcionando y al final el resultado me salió la primera pantalla. Yo dije, ya, qué bonito, me funcionó, o sea, salió la primera pantalla, se ve bonito y más encima ya tiene algunas cosas. Entonces dije, ya, vamos a ver una segunda pantalla, pues a ver qué pasa. Entonces dije, ya, voy a hacer la pantalla que va abajo. Y empecé, dije, lo vamos a dar la continuidad, vamos a darle consistencia con respecto a la primera pantalla. Vamos a ver aquí y allá. Ya, me resultó, me salió más rápido. Dije, ya, vamos a ver, hagamos una tercera pantalla, pues, dije. Entonces vamos a hacerlo, empecé a verlo y ya me salió más rápido. Ya, bueno, ya, entonces, ¿por qué no una cuarta? Y así fuimos. Y después no me di ni cuenta y llegué a un punto en que ya tenía tantas pantallas y dije, ya, ¿sabes qué más? Hagamos el juego completo. Hagamos el juego completo y terminémoslo de una vez por todas y hagamos que esta cuestión funcione. Y fueron alrededor de como 5 meses de desarrollo. En la medida que el proyecto fue creciendo, se hizo necesario sistematizar el trabajo para poder cumplir con las metas y desafíos propuestos. En términos de planificación, yo todo lo dejé documentado en un cuaderno de trabajo en el cual yo tenía todas mis anotaciones, yo tenía cada pantalla, siempre lo hacía primero en un cuaderno, ya en el cual yo iba colocando cada una de las pantallas, cuáles son los diseños, bien simplificado, nada muy elaborado, pero por lo menos me daba a mí la simbología básica que me permitía así decir, ya, con esto tengo información suficiente como para hacer una pantalla. Ya, en el cual yo iba poniendo tanto los identificadores como los identificadores de las franjas y un diseño rápido de qué es lo que contenía cada una de esas franjas. La verdad no necesitaba más. En términos de balanceo de dificultad, en realidad la verdad no pensé hacerlo fácil, sino que al contrario, pensé hacer un juego que fuese lo más difícil posible en términos de poder resolverlo. Ya no lo pensé como algo que fuese necesariamente entretenido y que lo pudiera superar, no, sino que al contrario, fuese un desafío. Ya también busqué que fuese consistente. Eso para mí era un tema sumamente importante, porque juegos como el Draconus 2, el Draconus 3, yo me di cuenta que tenía algunos errores de consistencia. Entonces con respecto a los diseños, algunas cosas que estaban pasando, entonces yo eso no lo quería. Yo quería que mi diseño fuera limpio.
Ya, o sea, no reinventar la rueda o hacer alguna revolución en el tema, pero que por lo menos fuese algo jugable, difícil y consistente. Su trabajo es sin duda un gran aporte al universo de Draconus y un regalo para la gran fanaticada que tuvo y tiene en Chile, tan popular como las versiones desarrolladas por Sergio Boasi. La filosofía de trabajo entre ambos fue completamente diferente, otorgándonos igualmente la posibilidad de seguir disfrutando de este gran título por muchos años más. Mi método fue distinto que fue más yendo a la comprensión del código que estar haciendo sustituciones al azar en el tema. Entonces, y por eso lo hice así, porque en el fondo para mí, como era un desafío, para mí era muy importante entenderlo como tal y aplicarlo como tal. Entonces, por lo mismo, nunca lo vi como algo así como muy demasiado meritorio, sino que siempre lo vi como algo que para yo sentirme satisfecho con eso. Y por otro lado, yo respeté mucho el trabajo que hizo el equipo original de Zeppelin Games, Kevin Franklin, Brian Joblin, Michael Owens, también Ian Kaplan y también Gizmo Adam Gilmore en este caso, que fue bastante meritorio. Y más aún cuando me di cuenta, cuando el momento en que lo programaron, ellos tenían como 16, 17, 18 años, ahí entre ellos, más me sorprendió aún que fueron capaces de hacer eso. Y yo, teniendo la más edad que ellos, yo lo único que logré hacer fue modificar algo. Entonces tampoco no me sentía tampoco a la altura de ellos. Entonces como que no sé si realmente es como para decir, oye, ¿sabes qué? Hice esto. Si hay algo común tanto para Draconus 2, 3 y 4, es que se trata de modificaciones a nivel visual del juego original, por lo que no ofrece nuevos enemigos, power-ups o mecánicas diferentes a su versión original de 1988. Sin embargo, hay cosas que Fuensalida no pudo implementar debido principalmente a la falta de conocimiento específico en ese momento. A mí me hubiera gustado mucho haber logrado dos cosas. Haber entendido cómo funcionaba el sistema de sprite, los sprites por software que se tienen, y poder hacer nuevas secuencias en el tema, pero no me quise meter porque me di cuenta que era bastante complejo, bastante más complejo de lo que parece. Y lo otro también era haberle dado más estabilidad a las mismas, porque me di cuenta que en las versiones en NTSC, el Draconus, cuando el Frognum mira a un cierto costado, los sprites empiezan a parpadear un poco. Y eso es un tema porque no alcanza a hacer todo el barrido de todos los sprites al momento en la frecuencia de 60 Hz. Entonces me hubiera gustado haber podido optimizar eso de manera de que pudieran quedar más estables el despliegue de esos sprites. Ya, eso me hubiera gustado haber logrado en ese tema. No fui capaz en ese momento. En algún momento intenté hacerlo en este último tiempo, pero la verdad necesito más tiempo para hacerlo, y como que el incentivo que tengo de como realmente llegar hasta modificarlo hasta ese nivel, no sé, todavía lo estoy meditando. Una vez finalizado el trabajo y satisfecho con el producto final, Willysoft comienza la última fase de su proyecto, la difusión. No lo quería guardar en un disco para mí y quedarme así, tenerlo en una bodega. Yo quería que también la gente conociera lo que yo hice, aunque fuese un hack. Por último me digan, ya, este gallo modificó el tema, no importa, yo lo modifiqué. Y que hubo un gallo que lo modificó y que lo hizo. Entonces yo quería, por lo mismo, que se diera a conocer un poco. Entonces yo lo que hice fue entregarlo, ni siquiera cobré, creo que por una cuestión simbólica, fue una cuestión así como que ya cambiémoslo por un juego, así que para mí no era nada, o sea, no era ningún brillo la cuestión. Entonces lo llevé, creo que a World Computer, por un lado, lo llevé a Prismasoft, también por otro lado, lo llevé a Lasergame, también, que era otra persona, y también hacían la revista Stack, y después más adelante, cuando pasó el tiempo, se lo pasé a Ninjasoft, a Liro, que estaba en el Persa BioBio, que fue uno de los últimos distribuidores, por así decirlo, que empezaron, que hacían pirateo, por así decirlo, de ese tipo de juegos. Entonces yo creo que, y a partir de ahí se empezó como a difundir un poco. Y de hecho, ¿cuál fue mi sorpresa? Para mí fue una tremenda sorpresa de repente verlo en internet así como un juego más dentro
dentro de toda la biblioteca. Este proceso de difusión a través de los distintos distribuidores de juegos locales de Santiago le valió más de una anécdota que a 30 años son recordadas con mucho cariño y nostalgia. En ese momento, bueno, el negocio ya se estaba acabando, ya no quedaba mucho. En realidad lo que estaban buscando las distribuidoras de pirateo de esa época era estirar el chicle lo más posible. Entonces, en la medida que pudieran conseguir 1 o 2 o 3 cositas nuevas por aquí y por allá, les daba una ventana de tiempo para poder seguir vendiendo un poco más y poder en el fondo sustentarse por un tiempo más en el negocio. Pueden ser 2 meses, 3 meses, no más allá de eso. Entonces, el hecho de que yo haya llegado con un juego nuevo en el tema les generó mucho interés a esas distribuidoras porque les permitía vender un poco más. Entonces, dado eso, considerándose esa vista, uno de los distribuidores, Laser Game, ya que uno de los socios del tema, le interesó que yo haya hecho eso y me preguntó derechamente, o sea, ¿cómo lo hiciste? Yo le dije, bueno, utilicé un editor que yo tenía y la cuestión. Ah, no, quiero ver ese editor, así me dijo. Bueno, ningún problema. O sea, llegué con mi disquete, le mostré el desensamblador que yo tenía para hacerlo, que era un programa en Basic y que mostraba las instrucciones, los bytes así en el tema, y yo apretando una tecla podía modificar esos bytes por otro, así en el tema. Y me dijo, y cuando vio que yo lo estaba haciendo así, la cuestión, me dijo, no, pero a ver, no es que tú tienes un editor así que tiene con la pantalla completa, con la cuestión para insertar las cosas y después grabar y generarte el ejecutable. Le dije, no, con este programa en Basic, le dije así. Y la persona quedó así como, ¿qué onda? O sea, ¿cuál fue qué onda? ¿Qué es lo que me estás presentando? O sea, tan artesanal fue la cosa. Y yo le dije, sí, o sea, lo hice así, pero lo único que me preocupé era de documentarlo todo. Y ahí le mostré mis cuadernos, le mostré mis diseños y toda la cosa. Aquí lo tengo todo documentado. Aunque no lo creas, la historia de Draconus y nuestro país no acaba acá. Existe una quinta versión de este popular juego, la cual también fue realizada en Chile, pero cuyo soporte no fue el computador Atari, sino que se porteó a tecnologías más actuales. Draconus, el retorno de la bestia tirana, fue lanzado en 2010 para la web en el formato Flash y su autor fue José Navarrete, quien tuvo más de una motivación para realizar una nueva versión de este juego. Bueno, en realidad tenía varias motivaciones. Entre las principales era aprender una nueva tecnología, retomar un poco, aprender a hacer videojuegos y retomar un poco el pasado y revivir el pasado. Los programadores que trabajaban en Atari eran maestros. Ellos tenían que programar a punta de direcciones de memoria, lo que era muy, muy complicado y yo la verdad no me sentía al nivel de ellos. Y segundo, Atari estaba muerto hacía 20 años, no tenía ningún sentido retomar una plataforma muerta, bueno, al menos no para mí. Y además quería aprender Flash, estaba de moda y antes que Apple lo baneara, estaba muy, muy fuerte. En la vida, cuando tenemos que afrontar distintos desafíos, buscamos cosas para mejorarnos, para prepararnos para esos desafíos, ¿no? Y luego de que superamos esos desafíos, vienen nuevos desafíos y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a prepararnos. Estos juegos, que estos Metroidvania, reflejan, son un espejo de esa búsqueda que tenemos nosotros los humanos de ir buscando cosas para mejorarnos, para poder tener nuevos desafíos, para poder seguirnos mejorando. En el momento que nosotros dejamos de hacer eso, es game over. Y tal como a Boasi y Fuensalida, parece existe algo mágico en Draconus que atrapa a quienes desean profundizar sus conocimientos retroinformáticos y que los lleva a utilizarlo como un verdadero conejillo de indias. Draconus fue uno de los juegos más populares que tuvimos, junto con el Cybex probablemente, porque la rompió toda. La música, el sonido, el gameplay, etc. No había nada similar que yo recuerde. Quizá Shamus en su momento. El método de trabajo llevado a cabo por Navarrete le llevó a evaluar los elementos que poseía a su favor y en contra, permitiéndole tener claridad sobre las tareas a realizar y a los desafíos que se enfrentaría. Orienté el trabajo en base a mis restricciones.
Yo no soy un gran dibujante, no soy un diseñador, yo soy programador de profesión, y me interesó ver qué es lo que podía hacer. Puedo dibujar algo bien, puedo hacer unas nuevas gráficas, en realidad sí, pero no van a quedar muy bien. Soy músico, no, en realidad no soy músico, así que tengo que buscar usar la música original y usar los gráficos originales. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Puedo hacer nuevos niveles, puedo copiar las mecánicas originales del juego y intentar hacerlas un poquito más amigables para la web. Eso al menos era el patrón original. El motor del juego lo hice completo porque yo no conocía, o al menos no encontré, un motor prehecho. Por lo tanto, tuve que hacerlo desde cero, y es un motor flexible que hice orientado a objetos y que en ese entonces yo pensaba utilizarlo en varios juegos posteriores. El tiempo que me demoró fue aproximadamente un mes, 8 horas diarias, 5 días a la semana, full metido en el tema. Sin embargo, y pese a los desafíos superados y a los conocimientos adquiridos, Navarrete siente que pudo hacer algo más a nivel personal. Si quedé conforme, sí es un producto viable, un producto completo. Obviamente no era la idea que tenía en mi imaginación al principio, pero dentro de todo sí quedé satisfecho. Tengo un producto final y es algo que está publicado y sobre lo cual podemos conversar hoy día. Como fanático de este juego, y al cual reservo un lugar muy especial en mi corazón de jugador, me es imposible no tenerle cariño tanto al original como a sus secuelas. Es más, el hecho de que sus 4 hacks hayan sido realizados en Chile da cuenta de la fidelidad y la pasión que este título británico despierta en nuestro país. Pero, ¿es acaso Draconus, el retorno de la bestia tirana, el último capítulo que se escribirá sobre la historia de este juego en nuestro país? Como mi deber es mantener encendida la llama de la nostalgia, me ha tocado el honor de ser el portador de una gran noticia. Una que quizás te haga desempolvar tus habilidades de retrojugador y despertar al niño que llevas dentro. Sí, Draconus tendrá una nueva secuela, la que, como supondrás, está siendo desarrollada en Chile, y nada menos que por el propio Sergio Boasi. Con el título tentativo de Draconus Requiem, esta nueva aventura será un híbrido entre la aventura original de Frognum de 1988 y una expansión, tanto de su universo como de su mitología. La historia nos contará los sucesos ocurridos tras la victoria de Frognum sobre la bestia tirana hace 34 años, lo que le llevará a descubrir el verdadero propósito de su misión original, donde se enterará de una dura revelación. Esta verdad develada le llevará por una aventura que Boasi espera desarrollar a través de una trilogía de juegos, donde conoceremos, entre otros personajes nuevos, a los míticos Cerecos, Grom, Fyendal y Demos. El arte de esta nueva entrega actualizará los gráficos respetando su origen de 8 bits, los que estarán a cargo del artista polaco Kamil Sika y del ilustrador chileno Francisco Fernández Leiva. Programado sobre el motor Unity, estará disponible para Windows durante 2022, y en la descripción del video puedes descargarte una demo jugable para comenzar a saborear esta gran sorpresa que sin duda no pasará inadvertida para los fanáticos de este gran juego. A 34 años de su lanzamiento, Draconus es uno de aquellos juegos que, sin duda, dejaron una huella imborrable en nuestras memorias. Tardes interminables tratando de sortear los diferentes laberintos y cavernas que este juego nos presentaba, grabaron a fuego recuerdos vinculados a nuestros primeros computadores personales. Para nuestros entrevistados, Frognum y sus aventuras constituyen un cúmulo de emociones y enseñanzas que pudieron plasmar en un producto palpable y disfrutable por una legión de jugadores, y se transformaron de paso en parte de la historia de este gran juego. Draconus significa un periodo de la niñez, de la preadolescencia, de compartir con los amigos, de conversar, de ver las revistas, porque claro, no existía el internet, así que teníamos que ver las cosas en las revistas. Y
compartirnos los juegos, compartirnos los cassettes, y que quién tenía la casetera doble para poder copiar, porque yo no tengo, entonces que comprar cassette, etc. Todo un cuento no solamente del juego mismo, sino que había un entorno social que después pasó con Nintendo y que actualmente yo no sé si existe a través de las nuevas consolas, pero era que todos teníamos lo mismo, entonces todos teníamos que compartir la misma experiencia. Fue un desafío, fue un desafío para mí, porque lo que al principio después empezó como con el entusiasmo, después tenía que aplicarle disciplina, porque también es muy entretenido partir cosas, pero también es importante saber terminarlas. Y eso para mí significó también un aprendizaje en el fondo también de ir cerrando proyectos, ir cerrando causas o iniciativas para dejarlas completas. Yo creo que lo más valioso era poder generar tanto con tan poco, pero eso requería que tú desarrollaras ciertas cosas como la perseverancia, igual ser ordenado, disciplinado, llegar a una meta, ¿sí? Yo creo que son cosas que en estos tiempos a las nuevas generaciones como que se les dificulta un poco porque buscan todo lo inmediato, que ojalá sea rápido, porque todo está ahí encima. Somos de la generación de los 80, ¿sí? Y yo creo que lo especial que tenía nuestra generación era que teníamos la capacidad de sorprendernos con todo, porque todo era como nuevo. Cada cosa que iba apareciendo te abría un mundo entero y tú querías ver cómo ser parte de eso. Y podías, con interés, con motivación, sin muchos recursos de pronto económicos, pero sí con mucha intuición, tú podías generar cosas. Y a mí al menos lo que personalmente me dejó esta experiencia era en que sin tener idea cómo se generaba un juego o cómo se creaba o se programaba un juego, podías llegar a generar algo que fuera interesante para el resto. Just wanted to thank Alexis as well for asking me to do this interview. It's taken a while. I've had stuff going on, and I've kept putting it off, and he's been chasing me. So finally sat down today, put the recording on, and answered those questions. And I'd also like to thank everyone else in the community as well. I think the whole retro gaming community is a brilliant community, and you know there's so much new stuff coming out, new music coming out. It's really great to see. So thank you all. Cheers. Es indudable que el legado y la influencia que Draconus tuvo sobre los jugadores y programadores de Atari y Commodore fue importante. Sindicado como el iniciador junto a Cybex de una nueva camada de juegos más pulcros y que exprimieron a tope las capacidades de estas máquinas de 8 bits, extendieron considerablemente la vida de estos microcomputadores en el mercado latinoamericano, el que se extendió en Chile hasta 1994. Ninja Commando, Blink Scare School, Fantastic Soccer, Mountain Bike o Las Vegas Casino fueron los sucesores que no solo pusieron de manifiesto, sino que consolidaron a Zeppelin Games como una empresa que nos dio títulos de gran calidad. La fanaticada que Draconus cosechó en Latinoamérica, y sobre todo en Chile, queda de manifiesto en sus secuelas y en donde Sergio Boasi, Guillermo Fuenzalide y José Navarrete dieron y darán su mejor esfuerzo para perpetuar en nuestros recuerdos y vivencias a un juego que al parecer nunca dejará de acompañarnos. Es por ello que Draconus es y será parte de nuestra historia.